Hoy veremos el capítulo 9. El capítulo 9 trata sobre ofrecer perdón. Acabamos de ver cómo recibir perdón y esta es realmente la otra cara de la moneda. Es un tema muy importante, muy desafiante y muchas veces la gente lucha con esto. Quiero animarte a que veas que este es realmente el corazón y el alma de la libertad que podemos obtener. Si podemos empezar a entender este principio, nos cambiará la vida por completo. Pero antes de empezar, vamos a orar. Padre, te damos gracias que eres un Dios sanador, un Dios redentor, que tiene solución para nuestra vida. Dios, que no nos dejas indefensos e impotentes ante la gente y ante las cosas que nos han sucedido, Padre. Solo te pido que nos permitas tener la fe que necesitamos para creer que tú puedes y que eres capaz de lidiar con cualquier violación, cualquier cosa traumática que nos haya ocurrido, cualquier pérdida que hayamos experimentado, que podamos creer que puedes llenar perfectamente esta necesidad ahora mismo, Señor Dios, en el nombre de Jesús, inclusive mientras buscamos eliminar las cosas en nuestra vida que nos han dañado, nos han lastimado. Dios, ayúdanos a recibir lo que nos ofreces, ayúdanos a recibir un sentido de tu presencia, de tu poder, de tu bondad, de tu gracia, para poder verte como nuestro perfecto Padre Celestial, nuestro perfecto esposo, perfecto hermano, todas las cosas tal vez que han sido saboteadas o rotas en nuestra vida. Ayúdanos a ponerte por encima de ello, Dios, y entender que eres suficiente para encontrarnos en nuestro punto de necesidad, Dios. Oramos por este tiempo, haz tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Hay tantos principios en la palabra de Dios que podemos encontrar sobre el perdón. Creo que uno de los ejemplos más directos que tenemos en la palabra se encuentra en el libro de Mateo, sobre el deudor que no perdona. Si estás familiarizada con ese pasaje, habla de cómo había un hombre que tenía una deuda seria, como equivalente a tal vez una gran deuda de tarjeta de crédito o algo de esa naturaleza que no podía pagar. En esa cultura, cuando no podías pagar tu deuda, terminabas en algo llamado prisión por deuda. Y eso significa que básicamente tenían derecho a levantarte y meterte en la cárcel. En esa cultura, tener esa deuda era un gran problema. La parábola en Mateo 18 nos dice que esta persona tenía una deuda masiva y que iba a ser absolutamente imposible pagarla. Comenzaron a rogar y suplicar por la persona, por el amo, por quien esta deuda necesitaba ser pagada. Rogaron y suplicaron que por favor mostrara misericordia, mostrara gracia. Lo que sucedió es que básicamente se le dio gracia. Luego, más adelante en su vida, no sabemos exactamente el marco de tiempo, pero después de haber recibido este regalo de gracia, alguien se encuentra con una deuda contraída con él y era una deuda mucho menor. Tal vez su deuda era de 1,000,000 y esta deuda era tal vez solo 100. Había una gran diferencia en la deuda. Aunque se le había concedido esa gracia, ese perdón, esa misericordia y tenía experiencia, él había caminado a través de esa puerta y había recibido esto. Cuando esa persona estaba en la misma posición, con una deuda mucho menor, ese mismo siervo eligió no liberarlo de la deuda y no mostró gracia y no mostró misericordia en esa situación. La parábola continúa diciendo que debido a eso fue arrojado a prisión. El principio espiritual continúa diciendo que esencialmente se nos pide que hagamos lo mismo y que si no lo hacemos, la parábola dice que eso es lo que mi Padre Celestial hará si te niegas a perdonar a tus hermanos y hermanas de corazón. De corazón. Hay algunas cosas acerca de la palabra de Dios que son tan increíblemente desafiantes y no hay flexibilidad, no hay espacio para minimizarlo o cambiarlo. Este es uno de esos principios y no estoy diciendo esto para asustarte, no es así.
No se te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios está de tu lado en este momento, a tu favor, no en tu contra. La verdad que se revela en este principio es la verdad que te hará libre y la verdad que te permitirá acceder a la libertad que viene al aprender a caminar correctamente con Dios. Pero aún así, no podemos negar el significado de esta parábola y el principio que contiene. Puede que nos veamos como si hubiéramos tratado con personas que nos habían victimizado más de lo que quizás hemos hecho. Tal vez veamos un desequilibrio, una injusticia en esa área, pero desde la perspectiva de Dios y desde su corazón, cualquier cosa con la que hayamos tratado que haya causado separación entre nosotros y Dios, cualquier asunto que hayamos traído a la mesa requirió una obra de su gracia en nuestra vida. Realmente creo que la persona que batalla con el perdón a veces no ha aprendido a recibirlo y esa es parte de la razón por la cual esa batalla es tan intensa. Pero lo que sucede, lo podamos o no percibir o entender, es que cuando terminamos entrando en la parte de nuestra vida en la que se nos pide perdonar, y voy a desglosar eso para que entiendas que al perdonar no estamos aprobando o diciendo que cualquier mal comportamiento estuvo bien, pero terminamos en una prisión. Es una prisión, realmente se convierte en un lugar de tormento donde continuamos atados a las violaciones en nuestra vida. No podemos avanzar, es un tormento. Eso es la prisión que estaban describiendo en Mateo 18. Se convierte en un lugar de vergüenza y no podemos ir más allá del sentido de que somos lo suficientemente buenos porque todavía estamos atados a eso. Recuerden, nos fue impuesto y aún está enviando mensajes de vergüenza a nuestra vida. Es un lugar de opresión. No sé si sabes cómo se siente la opresión o si la has sentido alguna vez, pero puedes sentir que te aprietan y que te empujan a veces contra tu propia voluntad. Eso es opresión, es un lugar de amargura donde nuestro propio corazón se contamina hasta el punto en que la Biblia dice que nuestro propio corazón, la condición de nuestro propio corazón, podría a su vez terminar contaminado y contaminando a las personas que nos rodean. Sé que es algo difícil, sé que es difícil, pero ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Dice que cuando conoces la verdad te hará libre. Lo que queremos hacer en este capítulo es estar dispuestos a evaluar el nivel de amargura que todavía cargamos y el método por el cual podemos disolver cualquier residuo que todavía nos está contaminando porque hemos estado en esa prisión. Lo que es tan notable saber acerca de perdonar a la gente, lo que es tan notable saber acerca de eso es que la agenda de Dios no es solo que liberas a una persona de lo que te ha hecho mal. No se trata solo de eso. Dios sabe que hay una realidad mucho más profunda que va a tomar lugar. Esa realidad realmente tiene que ver con el hecho de que cuando lo haces, cuando utilizas el recurso, me gusta llamarle las armas de Dios. Creo que hablamos de eso en el último capítulo, las armas. Cuando eliges usar las armas de Dios, las armas de gracia y redención con las que Él quiere equiparte, tú eres el que es liberado. Tú eres el que es liberado de esa prisión. Tú eres el que ya no tiene que ser atormentado. Tú eres el que no tiene que estar viviendo bajo el contexto de la vergüenza. Eso no significa que no vamos a tener un nivel más profundo de compasión a medida que avanzamos en el proceso de perdón. Esa es una de las cosas que debe suceder. Y voy a hablar de eso, pero quiero que entiendas inclusive lo aterrador que puede ser esa escritura en cómo pensamos, oh Dios mío, Dios se va a enojar tanto conmigo, Dios no puede operar fuera de sus principios y su palabra claramente dice que Él no puede darte el remedio de la gracia y la redención y el perdón si tú no estás dispuesto a darlo. Muy desafiante, créeme, lo sé. He recorrido este camino. No te estoy enseñando un mensaje que yo misma no haya soportado, sentido y sufrido de una manera muy profunda. Quiero que entiendas
que esencialmente la amargura es cáncer espiritual para nuestra alma. Hablamos de que la vergüenza es cáncer, lo creo, y todo esto es parte de la misma enfermedad y tiene que ver con el hecho de que aunque podemos entender cuál es el problema, Dios tiene una manera de tratar con él. Muchos de nosotros podemos inclusive estar viviendo con una mentalidad resentida, amargada y un espíritu amargado por tanto tiempo que se ha convertido en un mecanismo de afrontamiento y no sabemos cómo vivir de otra manera. Podemos usar el enojo, la amargura y el resentimiento. Recuerda que hablamos en el capítulo 3 que la emoción de la ira es en realidad una emoción defensiva y es de naturaleza protectora y nos previene muchas veces de tener que sentir el nivel más profundo de dolor adjunto a eso. Tienes que entender que si tienes amargura y resentimiento, eso puede haber sido una respuesta automática innata a ser herido y violado. Y Dios va a tener que quitar esa capa. Él va a tener que lidiar con esa capa de resentimiento y amargura para que tú puedas inclusive sanar la naturaleza del verdadero dolor que está debajo. Espero que tenga sentido. Sé que es un principio un poco profundo, pero es realmente importante. Es como la capa sobre la herida. Ha sido recubierta y recubierta. En realidad era una capa que impedía la sanidad porque estaba infectada. Esta es la parte infectada de nuestra herida que Dios tiene que remover, cualquier capa que hayamos puesto encima para cubrirla. ¿Recuerdas que hablamos de eso con la vergüenza? Entonces Él tiene que exponer la herida y Él quiere limpiarla. Limpiarla significa que nuestros pecados necesitan ser lavados. Hablamos de eso la última vez. Pero nos quedamos realmente estancados en esa parte, porque si no estamos dispuestos a administrar el perdón sobre esa transgresión, esa situación, esa suciedad, esa contaminación sigue en nosotros. ¿No es aterrador cuando lo ves así? De verdad, no estoy tratando de asustarte, pero quiero iluminar y ayudarte a entender que esas cosas son reales y esos principios son reales. Son como las leyes de la naturaleza, no se pueden cambiar, no se pueden cambiar. El sol, la luna, las estrellas, las funciones del universo son solo esos principios, estas leyes que Dios ha establecido y no cambian. Esta es una ley espiritual, no puede cambiar, no importa lo que nuestra experiencia haya hecho. Cuando no queremos perdonar a la gente, déjame primero animarte que tu naturaleza humana nunca va a querer perdonar. No querer perdonar a alguien es básicamente parte de tu respuesta humana natural. Y entonces no tienes que golpearte a ti mismo. ¿Qué hay de malo conmigo? ¿Qué tengo? Debería ser cristiano, debería actuar de esa manera. Es normal no querer perdonar. Lo que vas a necesitar hacer es agarrarte del recurso de la gracia del que hablamos en los últimos 2 capítulos y vas a tener que obtener la perspectiva del corazón de Dios. ¿Cómo sucede eso? No puedo enseñarte exactamente cómo sucede, será algo que tendrás que experimentar. Una de las cosas que es muy, muy importante para nosotros, sin embargo, para animarnos a medida que avanzamos a través de este proceso y estamos tratando de entender por qué quieren hacer eso, es que Dios de nuevo no está tan preocupado por la violación de la liberación de ese violador en tu vida. Él está preocupado por ese violador. No quiero que suene como que Él no se preocupa por ellos, pero Él está preocupado por liberar tu vida de la esclavitud que puede haber en ella. También es muy importante saber que el proceso de sanidad no se inicia hasta este punto. Si has albergado resentimientos, básicamente poder seguir adelante, y lo mencionamos, decía, solo quiero seguir adelante, quiero superar el pasado. Así es como la gente se queda estancada. Por eso la idea de que no debes mirar hacia atrás, solo debes seguir adelante. Eso funciona cuando podemos seguir adelante con los recursos, las armas, las herramientas de redención que Dios nos dio. Pero no podemos, es imposible seguir adelante cuando seguimos atados a estas cosas. Eso es
todo lo que queremos hacer, queremos asegurarnos que estés bien. Probablemente haya diferentes niveles de necesidades en esta sala y la gente que verá esto más adelante. Me atrevería a decir que todos estamos lidiando con esto en diferentes niveles. He trabajado con personas que están llenas de increíbles cantidades de resentimiento, odio, ira. Y tienen razón viendo algunas de las cosas que se hicieron contra ellos. Hubo cosas bastante horribles. Lo que quiero hacer es ayudarte realmente a entender cómo perdonamos, el método que Dios nos dio. Y realmente quiero que percibas cómo Dios quiere intervenir en esa situación y realmente hacer un trabajo de rescate a través de esto. No solo hacer que enfrentes a tu violador y solo decir, te perdono, bien, te perdono, sino que Él quiere hacer este proceso quirúrgico en tu vida que te va a permitir ser libre, ser la persona para la que Él te creó. Es muy, muy importante. He visto algunos de los más grandes avances en estas áreas porque, como dije antes, creo que aquí es donde la gente se estanca. Mientras nos preparamos para perdonar, una de las cosas más hermosas que podemos entender mientras vamos en este caminar y tomamos la mano de Dios, porque no queremos hacer esto solos, queremos hacer esto con Él, es entender que Él experimentó el dolor con nosotros. A menudo no lo vemos realmente, o puedo sonar como una pequeña afirmación y, oh, sí, eso suena bien, pero Él experimentó ese dolor contigo. En primer lugar, Él estaba presente. Segundo, lo transgredió tanto como a ti. Tercero, cuando Jesús murió en la cruz, Él llevó la vergüenza de ese pecado cometido contra ti en ese momento. Con esa realidad, estás tratando con la transgresión con la que Dios está muy involucrado. Le duele y Él mismo comprende. No te puedo hacer entender eso, pero si puedes conectarte con eso y puedes ir a Dios dándote cuenta de que Él no tuvo este espíritu de permisividad donde dijo, oh, ¿y qué te pasó? Necesitas simplemente superarlo y sigamos adelante. Si percibes inclusive un poquito de eso, si pones a Dios en una posición de cualquier manera en la que pienses que Él estaba bien con eso, que solo quiere que perdones, que no es para tanto, esa es una concepción defectuosa de Dios. Dios fue herido y muy entristecido por esto. Pero Él entiende y comprende completamente el poder de su gracia y el poder de la redención. Eso es lo que Él quiere dar. Ese es el regalo que Él quiere darte en este proceso. Él quiere que tu corazón sea liberado. Mientras nos preparamos para perdonar a las personas, vamos a necesitar aprender a llamar al pecado, pecado. Eso significa que no lo diluimos, eso significa que no tratamos de suavizar el golpe. Eso fue el propósito del capítulo 6, exponerlo y decir, sí, eso fue terrible, esto no está bien. Esa es una de las cosas que tenemos que poder hacer. También quiero que entiendas que el perdón no es reconciliación. Eso significa que mientras estamos pasando por ese proceso, eso no significa que necesitamos contactar a esa persona. De hecho, te animo inicialmente a no hacerlo hasta que tengas claridad de mente. Podría ser una persona de tu propia casa en este momento, podría ser un cónyuge, un padre, un hijo. Ellos van a estar viviendo contigo y tú vas a estar pasando por esto. Eso no significa que necesitas ir a ellos y decirles, bueno, te he odiado, te he resentido, no hay nada de ti que me guste y por favor perdóname. Si haces esto, vas a causar todo un nuevo nivel de problemas en la relación. En lo que quieres concentrarte ahora es en hacer esto en tu corazón ante el Señor. Entonces, una vez que tengas esa parte resuelta, entonces puedes hablar con el Señor acerca de cómo reconciliarte o enmendarte o cualquier cosa de esa naturaleza. Los 12 pasos realmente tocan ese principio bastante. Vamos a ir a través del proceso actual y solo voy a cubrirlo brevemente. Era tu libro de trabajo, así que quiero hacer esta enseñanza lo más breve posible y referirte a él. Pero una de las primeras cosas era que necesitábamos procesar los sentimientos. ¿Y por qué es tan importante? Porque tienes que poder tener algún nivel de conexión emocional con ese acontecimiento para saber que no sigue adormecido por la influencia de la negación. Cuando estamos reprimidos, cuando negamos las cosas, cuando las guardamos, estamos insensibilizados. Una de las señales de que realmente lo estamos afrontando es que sentimos algo con ello.
Ahora, hay personas que realmente luchan porque dicen, no he llorado, nunca me he conectado con ello, no sé, ¿me pasa algo? Yo digo, si no has tenido ningún nivel de conexión para seguir orando por ello, puedes seguir adelante y avanzar en este proceso, pero simplemente entiende que todavía puede haber, por alguna razón, un motivo por el que todavía lo estás reprimiendo y lo estás cubriendo. La segunda es que quieres reconocer la verdad. Eso es muy importante. Si esto se pasa por alto, y no puedo decirte todas las formas destructivas en las que he oído que esto se enseña a veces a la gente, como tienes que perdonar y de una manera basada en la vergüenza. ¿Qué te pasa? ¿Estás perdonando? ¿Vas a ser castigado ahora que estás perdonando? Déjame decirte, si has sido el recipiente de una transgresión, una de las primeras cosas antes de decir te perdono es que necesitas reconocer y hablar la verdad sobre esa situación y claramente separar ese comportamiento de esa persona. Ese es un tema completamente diferente, pero déjame continuar con reconocer la verdad. Tienes que hablar en voz alta exactamente la naturaleza de lo que pasó y cómo te afectó. Eso es, no estoy en negación. Voy a decirlo. Recuerda, la vergüenza era esconderse. En este proceso queremos revelar, queremos traerlo a la luz donde Dios puede tratar con ello. Eso es realmente importante. Admitir cómo te afecta hoy y luego declarar ese pecado. No estoy hablando de la persona en este punto, estoy hablando de lo que te hicieron. Es declarar ese comportamiento, ese pecado, esa transgresión como una mentira, como algo que contradice el plan de Dios para ti, como algo que se opone a lo que Él quería en tu vida. Declara eso como una mentira y ya habla la verdad sobre lo que Dios sí quería. Si se trata de un padre, por ejemplo, eso no es lo que Dios quería. La intención de Dios, Dios es tu Padre celestial amoroso, en pocas palabras, y algunos de ustedes pueden necesitar un pastor, un consejero o alguien que les ayude en este proceso. Si te sientes así, por favor, habla y pide ayuda a alguien. Sé que es muy difícil para nosotros preguntar, pero necesitas hacerlo si estás cargando con algunos problemas significativos y no sabes cómo lidiar con ellos. Una vez que has tenido alguna conexión con ello, lo has sacado a la luz, entonces el acto del perdón tiene que en algún momento ocurrir. ¿Qué es el acto de perdonar? Bueno, déjame decirte, en primer lugar, no va a ser un sentimiento. No vas a inventar este gran momento kumbaya y solo te vas a emocionar para decir, oh, yo te perdono. De hecho, si haces eso, hay muchas posibilidades de que lo estés haciendo de forma equivocada. Porque inclusive si vemos a nuestro transgresor o a las personas que nos han lastimado, inclusive si Dios nos da compasión, lo cual debe darnos a medida que avanzamos en esto por esas personas, no puedes mezclar tu compasión, tu comprensión por tu violador como una comprensión y una compasión por el mal que te han hecho. Tienes que mantenerlos separados. Cuando pecas, quiero decir que cuando perdonas, estás perdonando el comportamiento y estás reconociendo que estás perdonando a la persona. Lo siento, espero no confundirte. Estás perdonando a la persona, pero estás reconociendo que el pecado no estuvo bien. Las personas no son sus comportamientos. Viniste con todo tipo de comportamientos. Recuerdan que en el capítulo 1 estábamos viendo los comportamientos de codependencia y algunos de ustedes decían, ay Dios mío, eso no es bueno. Pero ustedes no eran así. Dios te ha rescatado porque Él ha querido sacarte y rescatarte y remover esos comportamientos. Los comportamientos pueden cambiar. Las personas no son sus comportamientos y por eso perdonar a esa persona nunca tiene que ser una aceptación de ese comportamiento. Cuando empieces a procesar esto, te animo a que utilices la hoja de trabajo. No tienes que hacerlo todo a la vez. No tengas prisa, solo recuerda que se te está dando algunas herramientas y que puedes usarlas a un ritmo que funcione para ti. Probablemente sería más perjudicial que no tomara las herramientas y no las usaras, y eso puede ocurrir. A veces tenemos temor. De nuevo, si te topas con el temor, te animo a que te acerques y pidas ayuda y dejes que alguien te guíe a través de ese proceso.
Una vez que empiezas a entender las ramificaciones y la transacción espiritual de lo que ocurre, cuando perdonas de corazón, es una elección de voluntad, no un sentimiento. Cuando decides, odio lo que esta persona me hizo, fue horrible, me hizo daño, me causó un dolor increíble, lo odio, pero voy a perdonar a esta persona sobre la base de la gracia y la redención que proporcionaste en mi vida y voy a liberar a esta persona en el nombre de Jesús. Cuando puedes hacer eso, la transacción espiritual que tomará lugar es que esa suciedad, ese pecado impuesto sobre ti será removido. Algunas personas lo sienten, algunas personas sienten que se ha levantado un gran peso, algunas personas tal vez sucede más gradualmente. No confíes tanto en eso, sino en que puedes confiar en comunicarte con el Señor y preguntarle a Dios, Dios, ¿puedo? ¿Puedo hacer esto? Él te lo mostrará. Yo creo en la fidelidad de Dios. Él te mostrará los grandes que llevas en este momento. Probablemente llevas algunos grandes, algunos más que otros. Esos son los que yo digo ataques primero. Y algunos de los menores pueden ser revelados más adelante. Dios solo te dará lo que puedas manejar. Lo asombroso que sucede es que una vez que podemos hacer eso, podremos lamentarnos apropiadamente y podemos sanar apropiadamente de ahí en adelante. Parte del duelo que debe tomar lugar en nuestra vida es el resultado directo de poder acceder a las heridas y sentir las cosas que no podíamos sentir porque están cubiertas. Esa es una forma de duelo y creo que hablamos mucho más de ello en el taller 2. Realmente creo que el duelo saludable, aprender a llorar con el Señor, aprender a llevar nuestro dolor ante el Señor y pedirle que entre en nuestro dolor y pedirle que nos ayude a llevar al dolor que estamos sintiendo. Cuando podemos aprender a hacer eso, estamos en este camino de limpieza que realmente nos va a llevar a la libertad. Siempre tendremos la opción de ir y lidiar con nuestro dolor a través de resentimiento. Esa es una manera. Aprender a lamentarnos con Dios es otra. También vamos a tener que lamentar algunas pérdidas en nuestra vida. Ese es un nivel diferente de duelo, porque no estás sufriendo por una violación, sino que estás lidiando con una pérdida, estás lidiando con un vacío, por la razón que sea, con esa persona que se fue y estás lidiando con un vacío en tu vida. Lo que puedo decir sobre el proceso de duelo es que el objetivo principal es aceptarlo, decir adiós y lamentarlo. Pero es más que eso, a través del proceso del duelo realmente podemos aprender a entender que Dios tiene recursos y reemplazos para las cosas que perdemos. Puede que ahora no lo percibamos porque nunca lo hemos experimentado, pero déjenme decirles que ese es todo el propósito de la vida cristiana. Por eso la gracia es tan asombrosa, por eso tenemos un Redentor al que podemos adorar y al que podemos alabar. Por eso, porque cuando Dios toma nuestras heridas, no solo las quita, sino que se pone en su lugar. Y no solo experimentamos la liberación de lo malo, entonces podemos encontrar el amor, la verdad, la gracia y el poder que Dios vino a traernos a la tierra en primer lugar. Por eso realmente aprender a caminar esto, creo, es un viaje diferente. Y por eso tenemos el segundo libro de trabajo. Se llama La casa que la gracia construyó. Es por eso que hay una segunda parte, porque aprender a caminar esto es un nuevo viaje. Ahora mismo queremos liberarnos, necesitamos liberarnos. Esa es nuestra mayor necesidad, ser removidos de todas las ataduras que tenemos. ¿He perdonado? Una de las cosas que puedes empezar a hacer, y esa pregunta me la hacían mucho al principio de mis talleres. Recuerdo que me preguntaban todo el tiempo, ¿cómo sé que he perdonado? Puedo asegurarte que lo sabrás. Una de las principales razones por la que lo sabrás es que cuando pienses en esa situación, o ya sea se agitará y despertará una profunda ansiedad, una profunda ira, un profundo dolor, o cuando mires esa situación la verás, pero con una sensación de calma, una sensación de liberación, no te consumirá como te consumía antes. Si todavía tenemos eso, si todavía tenemos esa seria ansiedad y cosas unidas a eso, realmente necesitamos decir, Dios, no quiero hacer esto solo de palabra y de boca. Dios, quiero hacer esto en mi corazón. Por favor, ayúdame.
Si estás batallando, ¿sabes qué? Todo lo que necesitas hacer en tus luchas es solo decir, Dios, entra, por favor, ayúdame con mi incapacidad para perdonar, ayúdame. Solo dame el deseo de querer continuar y avanzar en ese proceso. Una de las cosas hermosas que suceden es que nos alejamos de la esclavitud y del estilo de vida de vergüenza y de no pensar que somos dignos de ser perdonados y de no querer perdonar a otras personas por los males que nos han cometido. Una de las cosas maravillosas que suceden como resultado de eso es que comenzamos a caminar en la realidad de quienes Dios dice que somos, lo que Él dice que puede hacer en nuestras vidas. Comenzamos a ver a un Dios grande. Todo un nuevo estilo de vida se abrirá para nosotros cuando realmente podamos creer que en todas las situaciones y en todas las cosas Dios es más grande que ellas. Él tiene algo para vencerlo, que Él ha dicho en su palabra, yo he vencido al mundo. Cuando esa transacción sucede en nuestro corazón, cuando Dios nos puede liberar de eso, te digo, empezarás a alabarlo de una manera como nunca lo has alabado antes. La alabanza, tu gracia tomará un nuevo significado para ti. Quiero decirles, a medida que avanzamos en el capítulo 10, nos estamos preparando para un capítulo sobre la identidad. Que Dios no solo aprieta el botón y dice, bien, todo va a ser perfecto de aquí en adelante, todavía va a haber dolor, todavía habrá desafíos, dificultades, pero estás aprendiendo a caminar por un nuevo camino. Estás aprendiendo a caminar en la realidad de la gracia y eso nos prepara para la próxima semana en el capítulo 10. Es mi capítulo favorito, es un capítulo de ánimo, de esperanza, es un capítulo de cómo Dios quiere usar tu vida y por eso quiero animarte a que regreses con esa actitud. Se van a separar en sus grupos para que puedan discutir eso ahora mismo, lo que acaban de aprender, tanto en la enseñanza como en la lectura. Terminemos en oración. Padre Dios, queremos vivir en la realidad de lo que tú dices que somos, Dios. Queremos vivir en la realidad de la aceptación de las cosas que no podemos cambiar, Señor. Y Padre, queremos vivir en la realidad de que tú eres más grande y que has vencido todo lo que alguna vez ha ido mal en nuestra vida o cada forma en que alguien nos ha herido. Pero Padre Dios, a veces tenemos dificultades, no sabemos cómo perdonar. Ayúdanos, Señor Dios, ayúdanos a entender tu corazón en este proceso, Dios. Ayúdanos a verte en él, ayúdanos a ponerte sobre él mientras miramos cada transgresión y cada persona que nos ha hecho daño, Dios. Danos el consuelo sobrenatural de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu bondad hacia nosotros, Padre. Y te damos muchas gracias, eres un Dios tan bueno y fiel. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hungry, I come to you, for I know you satisfy. I am